Bien, el otro día me hicieron una pregunta o una recomendación muy interesante, que a esta página le faltaba un poco más de libros clásicos. No solamente me parece una observación acertada, sino que me llevó a pensar un par de cuestiones que derivaron en la elección del libro de hoy. Y bueno, primero quiero decir algo. Sí es cierto que he reseñado pocos clásicos, he hablado un poco de Ulises, eh, largo entendido de Pedro Páramo, pero es que en realidad dos cosas. Primero, hablar de un clásico es algo sumamente difícil, por lo menos para mí. Primero porque uno podría estar horas si le gustó, y por otro lado, a veces no tengo nada que decir de ciertos clásicos porque no me han gustado. Y está muy bien que haya clásicos que no gusten. Eh, pero también me parece que el clásico no necesita recomendación. Esta es una página de recomendación de libros y eh, todos llegamos a los clásicos alguna vez, de alguna u otra forma. Y me parece bueno, que el clásico siempre va a tener su público y quizás debería, o es lo que quiero, poner énfasis en libros que quizás no son tan conocidos, eh, y hacer ese puente, ¿no? Por eso también me hizo pensar en qué es un clásico para mí. Obviamente un clásico en cierto punto es un libro que perdura a través del tiempo y que todas las generaciones lo leen, lo releen y lo reescriben, porque toda lectura es una reescritura, eh, y lo mantienen vivo, ¿sí? En cada época. Pero hay un, un uso polisémico, casi personal, de clásico, que a mí me interesa instalar, que es el clásico en la trayectoria de cada lector, autónomo, independiente e individual. ¿Qué libro considera un lector como su clásico, como sus clásicos? ¿Cuáles son esos libros inolvidables? ¿Cuáles son esos libros que perduran? ¿Cuáles son esos libros a los cuales uno vuelve? ¿Cuáles son esos libros que como un árbol lo llevaron a otros libros interesantes? ¿Cuáles son esos libros que lo han marcado? A veces eh, lo que un lector considera clásico de su trayectoria literaria se condice con lo que es clásico en el canon, como en mi caso es el Ulises. A veces no. Entonces, hoy les quiero hablar de uno de los clásicos personales de mi vida, que es un libro muy particular, es un libro maravilloso para mí, obviamente, por eso es uno de mis clásicos, y uno de los libros que más me han gustado, que más he disfrutado, pero a la vez que más me han mostrado a una edad sumamente temprana eh, todas las posibilidades que tiene el arte de pensar y el arte de narrar. Es un libro bastante particular que, en palabras de Jacques Le Goff, en L'Espresso, dijo que es una novela mágica sobre la magia, una novela misteriosa sobre el secreto y sobre la creatividad de la ficción, una novela agitada, luminosa, sobre un mundo subterráneo. Hoy les voy a hablar de uno de los libros más importantes de mi vida como lector, que es este.
Estoy hablando de El péndulo de Foucault, de el famosísimo, prestigioso y exquisito escritor y semiólogo Umberto Eco. Un libro sumamente rico para analizar, pero también un libro completamente implacable. Es un libro que parte la tierra y lo divide en dos, divide el mundo en dos, los que los aman y los que odian este libro. Básicamente, tres intelectuales que trabajan en una editorial de Milán van a establecer contacto con autores interesados en las ciencias ocultas, las sociedades secretas y las conjuras cósmicas. En un primer momento, esta relación va a estar instaurada estrictamente en lo profesional, pero poco a poco van a ir estrechándose ciertos lazos. Editores y autores, por puro juego, por pura diversión, van a inventar juntos un plan, ¿sí? Urdido supuestamente por los templarios 7 siglos atrás. Pero, evidentemente, todo juego tiene una base de realidad, porque alguien se va a tomar demasiado en serio este juego y todo se va a volver una diabólica e inquietante pesadilla en las cuales estos protagonistas se van a ver completamente inmersos. Este libro, además de ser uno de los mejores que yo leí en mi vida, es un libro capital que para mí tensa metafísicamente el pensamiento. Uno con esta novela aprende y se emociona y conoce todas las inmensas posibilidades que puede llegar a tener la literatura. Este libro se vio y sigue viéndose eclipsado muchísimas veces por el enorme éxito que tuvo su novela anterior, El nombre de la rosa, y escondido tras otras novelas del autor o quizás a la sombra de la beta semiótica que Umberto Eco tuvo. Entonces me pareció interesante reivindicar aquí El péndulo de Foucault, no solo como mi libro preferido de Umberto Eco, sino uno de los mejores, sin duda, que leí en toda mi vida. Atención, puede ser que no compartan mi opinión y puede ser que si la compartan, y puede ser que si lo leen les encante y si no lo leen, perdón, y si lo leen puede pasar que también no les guste. Pero bueno, la idea es contarles un poquito, tiene innumerables cosas, pero contarles un poquito de qué va, no solamente de qué va, sino hacia, me parece que más importante, hacia qué apunta este libro de Umberto Eco. Y bueno, ustedes decidirán si hacen el trayecto, ojalá que sí. Y ojalá que les guste, que igual si no les gusta es algo completamente válido también. Lo interesante es promover la lectura, me parece. Este libro, por una parte, es considerado un libro de iniciación, un libro iniciático, pero yo diría que en realidad es anti-iniciático y anti-esotérico, debido a enormes matices contundentes que hay en la trama, ¿sí? Como dije, tras el enorme éxito que tuvo El nombre de la rosa, el lanzamiento del péndulo de Foucault, la novela que le sigue, tuvo un gran impacto en los medios y se convirtió en ese momento en un auténtico fenómeno social, ¿sí? Está considerada, y estoy de acuerdo, en
que es una obra de lectura exigente, ¿sí? De hecho, L'Espresso y Panorama publicaron en su momento una guía de lectura para la novela. Cuando se editó en español, ¿qué diario era? Sí, el País publicó un adelanto del primer capítulo. Al año siguiente, estudiosos italianos elaboraron un diccionario sobre el péndulo de Foucault. Aunque el autor sostiene y sostuvo, deberíamos decir, mejor sostuvo, porque bueno, fue en el pasado y lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros, a un grande como fue Umberto Eco. Umberto Eco sostuvo entonces que para la lectura no era estrictamente necesario conocer todas las referencias que existen en la novela. Y eso es cierto, porque conocer todas las referencias nos quita el aprendizaje. Entonces, está muy bien ingresar en la novela con grandes cuotas de ignorancia, porque uno va a salir enormemente hinchado de conocimiento de esta novela. E incluso si por ahí ya está hinchado de conocimiento, aunque me parece que siempre vamos a ser seres inacabados, pero si uno ingresa en la novela hinchado de conocimiento, también la va a disfrutar, porque va a poder captar determinadas líneas satíricas quizás de una manera un poco más clara. Hoy me saco la vergüenza, porque a mí me suele dar mucha vergüenza confesar que El péndulo de Foucault es uno de mis libros preferidos. A veces cuando surge el tema en una conversación, la reacción del interlocutor, de paso, siempre oscilaba y oscila entre la incredulidad y el asombro, ¿sí? O esas miradas, ¿vieron que hacen como esquina, que miran de costado, o que se vuelven terraza, que miran para arriba? Bueno, a veces puede ser porque no lo leyeron, y a veces porque quizás lo leyeron y les pareció simple basura o un gran delirio. No me considero una persona superior a nada ni a nadie, tampoco discuto, pero a los que me tiran abajo el libro siempre les respondo palabras más, palabras menos, lo mismo. Es muy difícil dejarse enseñar mediante una novela satírica. Es como si el conocimiento debería aprenderse con cara de serio y ánimo formal, ¿sí? Eso es lo que siempre, palabras más, palabras menos, contesto cuando alguien me mira medio raro, cuando digo que amo al péndulo de Foucault de Umberto Eco, y que es uno de los libros capitales de toda mi trayectoria como lector. Ahora bien, cuando encuentro un interlocutor que me dice que la novela le encantó, siempre hay un brillo compartido en la mirada, que nos une por un momento largo, que se dilata y es una gran complicidad. Eso ya le das la pauta de que a los que nos gusta, por lo menos, es un libro que queda en la memoria. Y por eso me parece que a los que no lo han leído, por eso estoy acá, vale el intento de darle una oportunidad. Volvamos sobre el argumento de la novela. 3 intelectuales que se llaman Belbo, Causabon y Idiota Levi inventan, para divertirse, un supuesto plan de los templarios, ¿sí? Que posteriormente va a tener intervención de jesuitas, de Rosacruces y demás sociedades secretas. Este plan tiene un objetivo: dominar el mundo gracias a un uso creativo de las corrientes telúricas subterráneas. Desgraciadamente, el plan se le va de las manos cuando un erudito hermetista, presunta encarnación del legendario conde de Saint-Germain,
se toma su juego en serio. ¿A qué les suena? Si yo les digo esto y se lo repito, ¿en qué piensan ustedes? ¿A qué los hace acordar? Sí, ustedes pensarán, esto parece sacado de una novela de Dan Brown. ¿Es acaso el Código Da Vinci, ese libro radioactivo, hijo de Dan Brown? ¿Es Umberto Eco la ocasión, el motivo o el culpable de este libro? El italiano, a propósito de esto, solía decir que Dan Brown es un personaje del péndulo de Foucault. Yo lo inventé, dice. Comparte las obsesiones de mis personajes, la conspiración mundial de Rosacruces, masones y jesuitas, el papel de los templarios, la obsesión por el secreto hermético y el principio de que todo está conectado. Sospecho que Dan Brown ni siquiera existe, dijo Umberto Eco con la inteligencia y el humor que siempre lo ha caracterizado. Y es que sí, gracias al Nombre de la Rosa y gracias al péndulo de Foucault sobre todo, Umberto Eco, no sé si hizo nacer el thriller histórico, pero la verdad abrió un camino que después hay que ver si fue bien usado o no. No me corresponde a mí juzgarlo. Pero todo lo que vino después, todo ese boom que hubo con el Código Da Vinci, todo lo que vino después, editorialmente hablando, sucedió y todos lo recordamos, pero no sé si todo el mundo sabe que Umberto Eco muchos años atrás había hecho algo, no solamente idéntico, sino con posibilidades intelectuales, con registros y con un uso de la sátira enorme. Porque la novela, en su origen, es una desconstrucción, es una burla y una crítica feroz de las teorías de la conspiración, las supersticiones ocultistas y el espiritualismo, New Age mal entendido, ¿sí? Pero lo que el autor consigue, quiéralo o no, consciente o inconscientemente, es mucho más que eso, porque va a tratar a los blancos de sus burlas entre comillas lo voy a poner, con ternura, ¿sí? Y con cierto cariño, presentándolos como víctimas desválidas de algún enorme error universal o quizás humano. O como dice uno de los personajes del libro, Causabón, hablando de su estudio sobre los templarios. Escuchen esta cita. Hasta el que hace una tesis sobre la sífilis acaba enamorándose de la espiroqueta pálida. Como dije, me refiero al New Age mal entendido, ¿sí? Porque nada en el ocultismo serio y nada en el New Age bien aplicado es incorrecto o es digno de burla. Esta novela permite ver cómo sabidurías milenarias pueden empañarse, revolverse y convertirse en un engendro cuando el ser humano manipula, vaya a saber por qué intereses, o quizás sabemos muy bien por qué, más si leemos la novela, manipula estos intereses sin conciencia también de su inferioridad y de fenómenos que no comprende, ¿sí? Que los trata a tontas y a locas y que no entiende que hay mucho más por encima de sí mismo, que el ser humano no es lo más grande del universo y que tampoco es lo más importante del mundo ni lo más importante en la historia, ¿sí? Creo que hacia eso es una de las cosas que apunta el libro, ¿sí? También me parece que es un libro riquísimo en que la única ganadora de esta novela es la sensatez sobre el sin fundamento del mundo, ¿sí? Y este triunfo
es realizado mediante una adictiva novela de espionaje, tiene esta estructura, un thriller, como les dije, histórico-esotérico, ese género, como les dije, que tanto se explotó y que se sigue explotando, sin saber, como dije, que fue Eco el que lo hizo primero, y que encima, como dije y repito, lo hizo desde la más absoluta satiridad. Eso no quita que el libro sea tan erudito, es un libro muy erudito, y que uno aprende muchísimo con él, aprende mucho más con él que con años de secundaria, y que encuentra en una sola obra toda la historia del esoterismo de la humanidad, que es el rostro principal, es la cara visible de este libro. Hasta ahí vamos, ¿bien? Además, la vida, me parece, se vuelve mucho más interesante si se mantiene la mente abierta a lo imposible. Esta es una premisa que acompaña a los personajes durante toda la historia. Y creo que es sin duda un hermoso aprendizaje para el lector, para ver cómo nos posicionamos frente a nuestra existencia, frente a nuestras creencias y sobre todo cómo las documentamos y cómo las ensanchamos y cómo las alimentamos. Así, a ver, ¿cómo les puedo ilustrar esto? ¿Vieron cuando uno revisa la fecha de vencimiento de un producto antes de comprarlo? Bien, en temas tan delicados como el conocimiento superior, uno también debería revisar los productos de consumo, de conocimiento que nos llevamos hacia el cerebro, ¿sí? Habría que revisarlos. Este es uno de los tantos mensajes que tiene este libro, que muchos odian, pero que para mí no deja de ser una maravilla. Siguiendo un poco con lo que dije antes, ¿sí? Debería explicar un poquito que el plan templario inventado por los protagonistas del péndulo de Foucault funciona como suelen hacerlo las conspiranoias, una mezcla entre conspiración y paranoias, relacionando hechos independientes mediante cortocircuitos lógicos, saltando, algunos dirán intuitivamente si leen el libro, otros dirán irracionalmente, otros dirán lógicamente, de un suceso histórico a otro. Y va introduciendo a los titiriteros que controlan desde la sombra la evolución de las sociedades y de los países, ¿sí? El libro es una pendiente que resbala, muy resbaladiza, que arrastra a los protagonistas hasta la mismísima locura, ¿sí? Eco dijo en Confesiones de un joven novelista que el nombre de Carl Sauvon está tomado del erudito del siglo XVII Isaac Casaubon, que demostró en 1614 que el Corpus Hermeticum, un conjunto de tratados esotéricos supuestamente aparecido en la época de Moisés, era más bien una impostura escrita en el siglo II antes de Cristo. Pues bien, tras su viaje conspiranoico del Casaubon, protagonista de la novela, aprende algo en los últimos capítulos del libro. Una enseñanza crucial y cargada de melancolía por la que va a tener que pagar un altísimo precio, que por supuesto no les voy a contar cuál es, pero que va a también ser iluminador y liberador a la par para el lector atento y que va a mover bastantes estanterías físicas y mentales. El libro, por supuesto, cual Indiana Jones, tiene una trampa. Esa trampa son sus primeras páginas, que son un auténtico, lo voy a decir en porteño, en criollo, en rioplatense, un auténtico despelote, así lunfardamente se los digo. Es un sinsentido que
descoloca que tiene mucho sentido en las relecturas y que no tiene otro sentido, otro objetivo, otro fin en la novela que poner a prueba la paciencia del lector y su posición frente al conocimiento, ¿sí? Los que logren dar el gran salto y pasar ese principio se van a encontrar con una novela tan enorme como adictiva y entretenida, con muchas aristas y tonos, tantos como páginas tiene. Obviamente va a haber personas que quizás no se sientan capacitadas para seguir adelante y que claudiquen en el principio de la novela, pero es inteligente esta trampa que hizo Umberto Eco para jugar un poco con nosotros. Y a mí me gusta esto, quizás a algunos no les guste, pero a mí me parece sumamente interesante, me parece pícaro, y si estamos hablando de una novela sumamente satírica, me parece muy oportuno. Y además, ¿no? Con esta cosa medio propio de los thrillers históricos, esotéricos, intelectuales, que dice, bueno, el que quiera empezar el juego va a tener que dar una prueba de valor. Y de hecho, para ir finalizando, les quiero contar unas curiosidades que tiene esta novela, como para terminar de cerrar cuáles son estas hermosas cosas internas y externas que rodean a este libro maravilloso que es El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Después de su lanzamiento con bombos y platillos, la novela dividió a la crítica italiana, ¿sí? Y otra vez se escenificó de nuevo la misma batalla que 8 años atrás se había dado con el nombre de la Rosa. El numeroso ejército de amigos y seguidores de Umberto Eco trabó una polémica escrita con o contra el ejército de los enemigos e impugnadores del profesor, que en esos momentos tenía 57 años, ¿sí? Hay un intelectual que se llama Pietro Citati, que en su momento hizo un análisis breve y muy sagaz de la novela que quiero compartir con ustedes. Eco, dice Citati, es un gran bufón. Lo que siempre me ha gustado de Umberto Eco es su bufonería. Lo digo sin el ánimo de ofenderlo. Aristófanes, Rabelais y tal vez Dostoyevsky fueron grandes bufones. Eco tiene todas las características del gran bufón: la vitalidad, la vulgaridad, la picardía, la absoluta ausencia de ideas, las ganas de reírse delante del espejo, de su propia imagen grotesca, la ausencia de cualquier tipo de fe, el horror del vacío, el loco deseo de poseer todas las cosas cultas, libros, anécdotas, cuadros, citas, y de meterlas adentro de una computadora. Es que nuestros protagonistas, los tres bufones del péndulo de Foucault, alcanzan a llegar muy lejos en el camino de la picardía religiosa. Descubren en el péndulo a Dios, pero no al Dios de los católicos y tomistas, sino a la bruma luminosa de los místicos. Perciben el abismo, el secreto, el arte exquisito de la mentira. Nuestro mundo, aparentemente creado por la razón analítica, obedece en realidad a la tradición gnóstica, o a la opuesta, pero a veces convergente, tradición neoplatónica. Hermosas palabras de este intelectual italiano que es Cittadini, y que me parece que ilustran de una manera maravillosa ciertas cuestiones de la novela. Y yo agrego lo siguiente: esta novela también obedece a una premisa muy interesante. El arte de pensar y el arte de escribir no es otra cosa que tener siempre ágil y fresco en lo profundo de la mente
el don de las conexiones. Por eso me referí al principio a este libro como un libro que tensa metafísicamente el pensamiento, ¿sí? Por otra parte, un lector italiano del péndulo de Foucault anotó, sin mucho entusiasmo, luego de leer más de la mitad de la novela, que había encontrado en ella más erudición que en toda la historia de la literatura. Interesante. Por otro lado, Enzo Forcella la calificó de un inmenso archivo caótico y una irónica enciclopedia de las ciencias ocultas. Para finalizar, les digo que esta es una de las novelas que dividen al mundo. O la amás o la odias. Yo soy uno de sus fanáticos más grandes y soy uno de sus defensores más acérrimos. Este es no sé si mi descargo, pero mi voto positivo a El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Este es mi clásico. Quizás un poco contemporáneo, demasiado contemporáneo, pero es mi clásico, junto con el Ulises, que es un libro que amo profundamente. Y para finalizar, para explicar las causas, las emociones, que a veces se pueden explicar y a veces no, los motivos por los cuales este libro es tan importante para mí, me parece un libro inmenso y se los recomiendo a quienes quieran leerlo, se los recomiendo, pero no se los impongo porque es un libro bastante particular. Y para explicar e ilustrar sin caer en spoilers de la trama, les voy a dejar y les voy a contar una anécdota donde Eco explicaba por qué escribió el libro y cómo lo escribió, pero sobre todo por qué. Y con esto me voy a despedir y escuchen porque es muy bonito. Eco trabajó durante 8 años en el péndulo de Foucault. Leyó, escuchen bien, 1500 libros y visitó en numerosas ocasiones durante largos días el Conservatorio de Arte y Oficio de París, donde precisamente se conserva el famoso péndulo con el cual el físico Jean-Bernard Léon Foucault comprobó la rotación de la Tierra. ¿Por qué ese péndulo? Eco mismo explicó que ese péndulo correspondía a la perfección, a algunas invenciones literarias mías, dijo él. Invenciones que verifiqué en el plano científico, primero con un joven físico que encontré por azar en un restaurante de Bolonia en 1982, y después con Mario Salvadori, un científico genial que colaboró con Fermi en el proyecto Manhattan. Y además también hay algunas migajas, herencias de la adolescencia. Entre los 18 y los 20 años, prosigue Umberto Eco, escribió un cuento largo titulado El concierto. El protagonista era un fulano que, invadido por el ansia de devolver la gloria a la música contra los estragos de la vanguardia, reunía a 40 médiums y les encargaba a cada uno la tarea de materializar un espíritu. Beethoven, Liszt, Pagliani quería ser el concierto más grande de todos los tiempos. Beethoven director, Liszt al piano, Pagliani violín, ¿sí? Había un solo ser viviente, un intérprete de trompeta negro, que era el único ser viviente entre todo este conjunto de espíritus artísticos que se planeaba invocar. Eco dice, al final los ectoplasmas se licuefacían y quedaba la persona de color solo tocando como un loco. Tenía en mente esta escena al escribir el capítulo final de la novela El péndulo de Foucault. Pero, agrega, estos no fueron los verdaderos motivos por los cuales escribí El péndulo de Foucault. Y la respuesta se la dio al periodista Fernando
Adornato, que lo iba acosando por la calle para que le explicara por qué había escrito el libro. Eco lo mira y le dice: porque existe una enfermedad que ha invadido la cultura y la política de nuestra época. Por ese motivo escribí El péndulo de Foucault, para denunciarla. La enfermedad se denomina la enfermedad de la interpretación, la que influencia todo: la teología, la política, la vida psicológica. Su nombre es el síndrome de la sospecha. Su instrumento es la dietrología. Detrás de un hecho se esconde otro más complejo y otro más, y así sucesivamente hasta el infinito. La vida es interpretación, como un eterno complot. La vida es interpretada como un eterno complot. Es más, la vida es una cadena de complots. Ni Dios basta para explicar el origen del universo. También de él se sospecha. ¿Estará realmente solo? ¿Y por qué nos ha creado? ¿Es la idea de complot en cadena? Eco dice: he llegado a la conclusión de que las revoluciones, las verdaderas, en realidad, son hechas por las clases dirigentes. El resto son incidentes de plaza. Polémico. En una calle de París, después de recorrer varios de los lugares en los que transcurre la novela, el mismo periodista vuelve a la carga y le formuló una última pregunta en este acoso callejero que le hizo. Le dijo: ¿qué es realmente para usted el péndulo? Entonces Eco lo miró y le dijo: ¿no lo ha entendido? El péndulo es una metáfora de Dios.